Luego de 8 de la mañana, 13 minutos. Así pues, Felipe, el presidente diciendo que tiene derecho a su legítima defensa, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Información y Prensa, diciéndole al presidente, por otro lado, que debe crear un ambiente de respeto hacia los medios de comunicación. El presidente Felipe, yo creo que va a seguir peleando con los medios de comunicación. Ese debate es muy interesante, Néstor, y se ha dado en muchas partes del mundo, y es hasta dónde las limitaciones del jefe del Estado, del presidente de la República, en las redes sociales. Porque el presidente, antes que ciudadano, que lo es y no va a dejar de serlo, es jefe de Estado. Entonces tiene unas obligaciones, entre ellas concitar a la unidad nacional, no, en fin, tiene una cantidad de obligaciones, y a los funcionarios no se les está permitido hacer sino lo que la ley les permite, perdón la redundancia. Entonces esto del presidente diciendo que es que lo calumnió Semana, que es que lo calumnió Caracol, que es que lo calumnió Néstor Humberto Martínez, no, él tiene unas limitaciones. Por supuesto se va a pasar por encima de eso, pero sobre eso ya ha habido varios pronunciamientos de la Corte Constitucional en el que ha establecido que sí, que ciertamente tiene unos derechos, pero tiene unas limitaciones en virtud del cargo que ostenta. Le hago una pregunta, usted que es periodista y abogado. Dice el presidente Gustavo Petro que él tiene, como ciudadano, goza de derechos fundamentales igual que el resto de los colombianos, igual que los demás ciudadanos. Sí, pero como ciudadano es el presidente de la República. No, por eso, pero él tiene... pero ese es el error, Néstor. El presidente Petro tiene los mismos derechos. Si como ciudadano goza del derecho fundamental a la libertad de expresión, como ciudadano, entonces también debía ser o someterse como ciudadano a que lo investigara la Comisión de Acusaciones. Porque usted no puede, como ciudadano presidente, tener derechos y no tener obligaciones sobre las cuales él se ha puesto por encima. Sí, cuando dice que los cargos de elección popular, no sé qué, Entonces, usted tiene derechos, pero tiene obligaciones. Yo creo que el presidente se equivoca. Vulnerando, Héctor, es el derecho al buen nombre. Y por eso dice que los informes son calumniosos. Y por eso esta es la justificación por la cual el presidente Petro se está defendiendo, cómo se está defendiendo. Pero es un muy mal antecedente. Este es de los buenos temas de clase, Néstor, porque es una frase paradójica. A la pregunta suya de si el presidente de la República tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, la respuesta es no, tiene menos. Y es una paradoja, porque claro que uno supondría que incluso tiene más porque tiene poder, tiene capacidad de decisión. Y resulta que no, por esa razón y en esa condición tiene menos derechos que los demás ciudadanos. Yo tengo derecho a decir unas cosas que el presidente Petro no tiene derecho a decirlas. Y claro, las sordas, digamos, defensoras del presidente Petro o de cualquier otro actor político, pues saldrían a contradecir, ¿cómo así? Que entonces no se puede defender. No se puede defender en los mismos términos en los que lo haría Héctor Riveros o Pedro Pérez, porque él, por su condición de presidente de la República, tiene unas limitaciones adicionales a las que tenemos las demás personas. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Pues básicamente que sobre él está la responsabilidad de la garantía del ejercicio de la libertad y los derechos de los demás. Y entonces él no puede ponerse en contradicción con ese que es su deber. Ahora, tiene unos derechos, Néstor. Se lo voy a traducir, si usted me lo permite. A ver si estamos de acuerdo. El presidente de la República, por razones no solo legales, internas en Colombia, de esto hay sentencias internacionales de esa comisión, de esa relatoría de derechos humanos que tanto cita el presidente Petro, está obligado, Héctor, el presidente Petro, a tener el cuero más duro. Y el presidente no puede reaccionar como reaccionamos los mortales. Que es que yo puedo denunciar a un medio de comunicación. No. Por supuesto que no. Tiene menos yo puedo defenderme con patas y manos. No, tiene que aguantar lo que no aguantamos. Claro, tiene unos privilegios que otros no tienen. Ahora puede acudir a unas acciones que sí las tiene y las tiene cualquier ciudadano, incluido él. Por ejemplo, el tema de la rectificación. El presidente tiene derecho a pedirle a un medio que rectifique si cree que una información no es veraz. E incluso si el medio no rectifica, tiene la posibilidad de acudir por la vía de una acción de tutela a conseguir que un juez ordene la rectificación. Eso lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es decir todo lo que hizo ayer con su
Twitter, que fue no solamente decir que el informe del que ya hemos comentado largamente era una calumnia, sino sobre todo hacer las inferencias que después hizo, porque mire usted que después dijo, claro, es que esos son los ricos tratando de tapar el escándalo de Odebrecht, es que esos son los que están tratando de impedir que yo nombre un terne a los candidatos a fiscal, es que esos son los que tal cosa. Es decir, él está llegando a unas inferencias de la supuesta motivación que llevó al canal Caracol a hacer el informe, que pone en riesgo a los periodistas y al canal en particular. Entonces, si aquí alguien tendría derecho a pedir protección judicial de sus derechos, sería el canal y sus periodistas. Néstor, pero esta situación desafortunadamente es inevitable. ¿Por qué? Porque para un gobierno obviamente es muy malo que la agenda pública la dominen los escándalos y no sus políticas, pero pues eso es una realidad. El gobierno perdió el control de la agenda pública a manos de todos estos escándalos, entonces el presidente siente que tiene que enfrentarlo. Lo que está en juego es nada menos que el tema más demoledor, más grave que hay en la política colombiana desde hace 30 años, que lo de la financiación de las campañas por parte del narcotráfico. ¿Usted el gobierno que permite... Es decir, ¿Petro tiene que reaccionar como está reaccionando? No, yo no dije eso, pero sí tiene que reaccionar, porque lo que está en juego es la legitimidad misma del Estado, del gobierno, de la elección. Está reaccionando lanzando estos ataques permanentes contra la prensa. Pero esa es la parte, ese es el árbol. El bosque es que está en juego nada menos que la legitimidad del gobierno. Un gobierno que pase a la historia como financiado por el narcotráfico está muerto para la historia, está muerto electoralmente, y es normal que un presidente ante semejante amenaza tan gigantesca la enfrente de frente, por decirlo de alguna manera. No es si normal. lo está haciendo de la manera correcta o no, sí, es admisible esa discusión, pero es normal que lo haga. Y también es normal que ponga el contexto, porque el contexto es importante. Él siente que hay unos sectores que lo quieren graduar en materia de corrupción, y considera que un escándalo como el de Niña Hernández en el gobierno pasado pasó con ayuda de un fiscal subalterno del presidente de entonces, que el tema de Odebrecht se manejó de una manera y ahorita en la justicia norteamericana se está viendo el tamaño de esa gravedad. Entonces es normal pero, Álvaro, que el presidente plantee la discusión no solamente en términos del escándalo del día, sino... No sé si sea normal, porque así como usted coge los escándalos del pasado, Ñeñe y cualquiera, ¿usted cree que Duque o Santos o Uribe o los que los antecedieron han reaccionado de esta manera, anunciando demandas? Obviamente no, pero es que hay una diferencia muy grande entre Petro y esos presidentes. Petro es un presidente de ruptura, de izquierda, que llegó al poder enfrentando a los partidos que apoyaron a esos presidentes anteriores, que tiene en este momento una situación... Llegó al poder de con los partidos que él rechazaba. Perdón, llegó de la mano de Benedetti, de Roy Barreras. No, eso no es cierto. Obviamente Benedetti no logró la presidencia. Perdóneme, Felipe, para volver a... No estaba Benedetti, no estaba Roy Barreras, no estaba... Dos. Álvaro, mientras que Fico Gutiérrez tenía todos los partidos, todos. Volvamos los partidos, Álvaro, y no llegó a segunda vuelta. Álvaro, le hago la pregunta para que le hice... justificar a Petro, no olvide los hechos. Felipe, Álvaro, me da pena. No, yo no estoy justificando a Petro. Estoy hablando de los hechos. Decir que Petro por Roy Barreras y Benedetti llegó con la clase política es una mentira absurda. ¿Y quién era la mano derecha de Petro en la campaña, Álvaro? ¿Quién era? ¿Con quién estaba el grueso de los partidos y ¿Quién los habló de los parlamentarios y el 15.000 clientelismo millones? en Colombia en ¿Quién contra de habló Petro, de las adicciones del presidente? ¿Quién? Su mano derecha, ¿quién? Armando Benedetti. Entonces llegó de la mano de ¿quién? No, eso es una narrativa tonta, decir pues que la presidencia la ganó Benedetti. Me da pena con usted. Hasta a los 63 años me acabo de enterar que hago narrativas tontas. Álvaro, pues esa es tontísima. Álvaro, le pido... Y usted negando los hechos. Álvaro, respóndame la pregunta. Yo no estoy negando nada. Álvaro, respóndame la pregunta por donde arrancamos, Álvaro, por favor. ¿Usted cree que el presidente es un ciudadano común y corriente y tiene los mismos derechos de un ciudadano común y corriente que es el claro que no. del presidente? Claro que no. Sí tiene derechos, pero claro que no es un ciudadano corriente. Pero lo importante, como decía, el árbol es la discusión sobre de hoy,
pero el bosque es que el presidente estaba defendiéndose de una acusación que históricamente puede hundir su gobierno y tal, y considera que no está probado que él recibió dinero del narcotráfico y que está siendo tratado injustamente porque acusaciones más graves en el pasado se manejaron distinto y que ahora con mucho descaro quieren prohibirle que siquiera tenga fiscal, cuando fue el fiscal subalterno del presidente anterior el que trató el tema de la ñeñe política. ¿Quién le está prohibiendo que tenga fiscal? No entiendo, pero esta es la narrativa exactamente del presidente Petro, que todo termina en la elección efectivamente del fiscal. Sí. Néstor, la entrada de dineros a la campaña se lo inventó la oposición, no se la inventó Nicolás Petro. No, yo quisiera decir que yo he defendido que los presidentes puedan acceder a ejercer sus derechos fundamentales. Recuerdo esta discusión en otro derecho fundamental que era la libertad de cultos, cuando se hablaba de la Virgen de Chiquinquirá y un trino que había puesto el presidente Duque, y yo defendía ese derecho y creo que el presidente Petro tiene derecho a defenderse, sin duda. A lo que no tiene derecho es a matonear a los medios de comunicación, porque es que decir en un trino, no pensé que llegaran a tanta bajeza, de inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Eso ya es ataque, eso no es defensa. Sí, entonces yo creo que él tiene derecho a defenderse, sin duda, a cuidar su buen nombre, pero a lo que no tiene derecho es a matonear a los medios de comunicación, porque eso viola la libertad de expresión. El ejemplo de las manifestaciones religiosas públicas de parte de funcionarios públicos como el presidente de la República es un gran ejemplo para mostrar que el presidente tiene menos derechos que otros. Claro, y en esa época me derrotaron, de hecho la Corte dijo que el presidente Duque no tenía la razón y lo hizo rectificar. Es que yo recuerdo esa discusión como si fuera ayer, y me parece que los presidentes siguen teniendo unos derechos fundamentales. Duque en ese momento, María Consuelo, el recorderizo es bueno. Duque en ese momento decía, yo tengo los mismos derechos, yo tengo el derecho a expresar mis manifestaciones religiosas. Correcto, por la Virgen de Chiquinquirá. Y la Corte le dijo que no. Y la Corte le dijo, no señor, usted no tiene ese derecho. Y eso ha pasado en otras oportunidades. Al presidente Uribe le hicieron rectificar varias veces en condición de presidente de la República afirmaciones que hacía en relación no solo con periodistas, sino también y sobre todo con líderes de organizaciones de derechos humanos, a los que llamaba terroristas y tal cosa, y esas personas acudieron a los jueces y el presidente de la República y el procurador Alejandro Ordóñez, de entonces recuerdo, fueron obligados a rectificar en decisiones judiciales que el hoy presidente Petro, que entonces era congresista, celebraba. Es que el presidente Petro tiene que recordar lo que decía cuando era senador, y él incluso podría decir como senador cosas que hoy no puede decir como presidente de la República. Eso es muy importante. Mire, Néstor, esta es una discusión del papel de los funcionarios, o mejor la manera como los funcionarios deben actuar frente a informaciones o frente a la libertad de prensa, que es muy vieja y como ustedes han dicho hay muchas discusiones. Pero llamo la atención sobre esto, Néstor. La Corte Constitucional tiene pendiente decidir una tutela en la que son parte y contraparte el periódico El Colombiano y Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Todos sabemos, porque lo hemos visto durante estos 3 años, la confrontación permanente que ha tenido el alcalde de Medellín con el periódico El Colombiano. Pues les ha dicho de todo, pues, y cómplices de la corrupción, absolutamente de todo, y cada vez que hay una información del periódico, el alcalde sale a desmentirla, etcétera. Pues bueno, la Corte Constitucional y la ponencia la tiene un magistrado muy serio que es el doctor Jorge Enrique Ibáñez, tiene una enorme oportunidad de reiterar lo que el sistema interamericano ha dicho y lo que la Corte Constitucional ha dicho respecto de las limitaciones de los funcionarios públicos frente a la prensa. Sí, porque es que al final de cuentas son funcionarios que siguen creyendo que están en el mundo del activismo y que se pueden defender como activistas, que es lo que pasa también con el alcalde. Pero mire, Quintero, el presidente de la República, señor. El presidente de la República es un colombiano y tiene, como todos los otros colombianos, derecho al buen nombre. Pero es el único colombiano en todo el territorio nacional que tiene facultades para ternar fiscal, magistrados, para ordenar acciones de la fuerza pública, para regular mediante su firma, mediante un decreto,
temas incluso relacionados a los medios de comunicación, para nombrar a personas que investigan a las empresas de medios de comunicación, porque es el que nombra a los superintendentes y demás. De hecho, eso recuerda una sanción que emitió, ahorita dijeron que no había hecho nada contra la prensa, pero una sanción que emitió el expresidente Iván Duque desde la Superintendencia de Industria y Comercio contra un periodista. Y entonces, claro que el presidente tiene unos poderes que no tiene ningún otro colombiano y por eso tiene otros deberes. Cuando utiliza su Twitter o cuando utiliza sus declaraciones, tiene que entender, y en eso pues es muy clara la FLIP, tiene que entender que claro que esas acciones intimidatorias ante la acción de la prensa vulneran la libertad de prensa. Claro. Y él como demócrata pues debería justamente ser un defensor de la libertad de prensa, porque esa libertad de prensa es la que de otra manera le permitió a él llegar a la presidencia de la República, que en Colombia haya democracia y que haya libertad de prensa y que él se haya podido expresar libremente como opositor y ciudadano, le permitió llegar hoy a la primera magistratura del país, y por eso tiene unas obligaciones superiores a cualquier otro colombiano. Es que la matriz es esa. Yo creo que la matriz de análisis pasa en esa tensión entre deberes y derechos. Es decir, ahí en esa tensión, porque también... Sí, el presidente tiene unos derechos claro, que están supeditados a sus deberes. Son más importantes, mejor dicho, padre, Néstor, para decirlo claramente. El presidente Petro tiene más deberes que derechos, punto. Claro, porque es que representa el Estado. Néstor, mencionó María Consuelo el caso del presidente Iván Duque y el tema de la Virgen de Chiquinquirá, cuando él le hizo una exaltación a la Virgen de Chiquinquirá. Inicialmente el Tribunal Superior de Cali le dio la razón al accionante. Apeló el presidente Duque a través de una abogada a la Corte Suprema de Justicia, y aunque la Corte le reconoció al accionado que quien había actuado no lo había hecho de manera amable, aunque la Corte le reconoció a Iván Duque que quien lo había demandado no tenía razón, sí le hizo la siguiente admonestación, que se la voy a leer textualmente. Dice, que aplica para el día de hoy. El funcionario accionado, o sea, el presidente, que debe ser particularmente cuidadoso al utilizar sus cuentas personales en redes sociales, en tanto debe procurar que sus pronunciamientos se ajusten en dicho espacio, y lo pone con letra cursiva, a la neutralidad propia del cargo gubernamental que ejerce temporalmente, con el fin de evitar la confusión entre su rol como ciudadano y su investidura de jefe de Estado. Que en otras circunstancias... Traducción, Aurelio. No tienen los mismos derechos de cualquier ciudadano. Que no es lo mismo el ciudadano Gustavo Petro que el presidente Gustavo Petro. Que no son lo mismo eso. Pueden considerar, y lo dice además, que sus interpretaciones pueden considerarse lesivas de garantías constitucionales fundamentales, precisamente las que estamos hablando aquí, de la libertad de expresión. En ese sentido, el ciudadano Petro es una cosa y el presidente Petro es otra. Y vale la pena hacer una anotación, Néstor, para terminar. Esta admonición que hace la Corte Suprema con respecto al caso que hemos mencionado dice algo que puede ser sustancial. Señor Petro, maneje sus cuentas por aparte, unas como ciudadano y otras como presidente, pero ese revoltijo que está haciendo no me lo haga, o si lo hace, tiene que someterse al principio de neutralidad. Da la coincidencia, Aurelio, que el ciudadano se llama Gustavo Petro y que el presidente se llama Gustavo Petro. Y cuando habla Gustavo Petro, lo hace por supuesto como presidente, no es un ciudadano. De eso se trata. 8 de la mañana, 31 minutos en Mañanas Blue.